Hola a todos, mi nombre es Valesca Pérez, quien nos acompaña desde los jardines del edificio Álvaro Jaramillo Bengoechea de la Universidad del Norte. Hoy en el punto de entrevista tenemos el privilegio de conversar con una mujer que ha hecho del periodismo un cambio increíble, una forma de vida, de lucha y de verdad. Periodista, escritora con más de 5 décadas de trayectoria, reconocida con importantes galardones como el Premio Simón Bolívar, el India Catalina de Oro, entre otros. Pero sobre todo, una voz libre, valiente y profundamente comprometida con el periodismo y la verdad. Ella es Margarita Cepeda. Gracias, Valesca, por esta invitación. 5 décadas se escuchan fácil, pero en realidad no son tantos. Sin embargo, comencé igual que tú, desde muy pequeña, desde el colegio, tal como me enseñó mi padre, y luego fui desarrollándome para convertir este oficio, que es el periodismo, no solamente en mi forma, en mi modo de vida, sino en el lugar en donde más te diviertes. No hay nada tan increíble como trabajar en lo que a uno le gusta. Cabe destacar que Margarita Cepeda no solo ha construido su propio camino en el periodismo, sino que también es hija de uno de los periodistas más grandes de Colombia y de América Latina, Álvaro Cepeda Zamudio, a quien hoy conmemoramos en este espacio del Punto de Entrevista. Margarita Cepeda, gracias por encontrarte aquí con nosotros en este espacio lleno de conmemoración, comunicación y por supuesto mucho periodismo. Para dar inicio a esta entrevista me gustaría empezar con la siguiente pregunta, que es bastante acogedora, podemos llamarla, y es: Margarita, ¿cómo te ha tratado la ciudad de Barranquilla luego de que has regresado de Miami? Porque conocemos que has vivido por allá mucho tiempo. Sí, yo tengo de vivir en Miami aproximadamente 30 años. Me fui cuando empecé a trabajar con Univisión, que duré 10 años trabajando con Univisión. Y luego ya empecé a trabajar de manera independiente porque a mí nunca me ha gustado estar como amarrada a un medio. Claro. Y cuando regreso, porque he estado regresando permanentemente, yo no puedo estar lejos de Barranquilla mucho tiempo. Esta vez he sentido el calor más horrible que te puedas imaginar. No sé por qué estoy sintiendo, no sé si será por la vejez, pero a mí el calor me está dando cada vez más duro. Entonces tú tratas de asistir a los eventos con toda la producción del mundo, pero terminas todo ensopado. Barranquilla está muy caliente, yo no sé si será por la construcción, pero la siento súper caliente, pero cada vez más bella. Me gustaría preguntarte, Margarita, después de tantos años en el periodismo, ¿qué es lo que aún te emociona cuando empiezas una historia nueva, cuando empiezas a retomar lo que amas tanto y lo que te gusta hacer, el periodismo? La investigación. O sea, la investigación es algo como un tejido. Tú quieres llegar a la verdad de algo, entonces te agarras de un hilo pequeño, y a medida que vas envolviendo esa madeja, te va enamorando lo que vas descubriendo. Ahora es mucho más fácil. Ahora googleando se llega a cualquier destino, pero igual existe esa forma, como ese rompecabezas, que al final te da como una perspectiva de lo que tú querías encontrar. Eso es bastante emocionante en el periodismo. Me gusta que estés tocando ese tema porque es una pasión que nunca se desgasta en realidad. No. El proceso de esa investigación de cualquier tema que esté de nuestro interés o incluso de interés social, ese proceso hace que nosotros como periodistas tengamos esa pasión por seguir investigando, esa pasión por mantener el legado del periodismo en realidad. Claro que sí. Y bueno, tú hablas mucho al respecto de tener ese amor y ese respeto por la audiencia, decir la verdad ante cualquier situación, ante cualquier información que quiera brindarle a la audiencia. Entonces, para ti, ¿qué significa realmente escribir para la gente y no para el poder o el reconocimiento? Eso es una cosa que yo siempre he peleado, y es lo que estoy viendo y me da mucho dolor, no solamente en el periodismo nacional, sino en el periodismo internacional, que es el que yo manejo. Últimamente se considera que ser un buen periodista es evitar que el personaje se nos vaya. Entonces no se cuestiona el personaje, se permite que el personaje diga, y ustedes lo han visto en los diferentes noticieros, todas las mentiras que quiera decir, que el personaje arrase con todo el que quiera arrasar, y los periodistas no se preparan para contrapreguntar. Ninguno lo cuestiona y ninguno le dice, esto que estás diciendo no me parece correcto, sino que por evitar que el personaje se les vaya, o para seguir teniendo una buena relación, entre comillas, con el personaje,
el periodista se ha convertido como en un trípode. Entonces, ¿qué pasa? Eso está desvirtuando mucho la profesión porque la gente está dejando de creer en nosotros. Y nosotros tenemos que ser y continuar siendo el puente entre los que no tienen voz y los que manejan el poder. En el periodismo se habla de que hay que tener un balance. Eso nos enseñaron a nosotros los viejos periodistas, que había que ser imparcial. Con el tiempo descubrí que la imparcialidad es como acomodarse como el agua. Yo creo que más que ser imparcial hay que buscar la verdad y sacársela al personaje de cualquier manera. Y bueno, Margarita, la siguiente pregunta es una pregunta cargada de esencia y es, ¿quién es Margarita Cepeda? Bueno, yo soy una persona común y corriente que encontró en el periodismo una manera de expresarse y de ayudar a las personas, porque eso somos nosotros. El periodismo es un oficio, es como ser un zapatero, pero ese zapatero te ayuda a ti a calzarte. El periodismo ayuda a que las cosas cambien, a denunciar, a obligar a aquellos que fueron elegidos a construir y a desarrollar. Y además también ayuda a entretener, porque es que no solamente el periodismo es político, el periodismo es una actividad social desde todo punto de vista. Entonces, esa soy yo, una persona que desde chiquita soñó ser astronauta, no pudo ir al espacio, pero se desarrolló dentro de un espacio, como fueron los medios de comunicación desde todo punto de vista, y traté de llegar lo más posible a todas las personas, de acuerdo, sin distinción de color, raza, religión, etcétera. Eso fue lo que a mí me ha mantenido y lo que me mantiene joven, actual, vital. Cambié de los medios comunes y corrientes, los medios naturales, a las redes, porque me parecieron más interesantes, más importantes y más oportunas y más directas y sin ninguna presión. El pasado 26 de marzo, Margarita, en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, en colaboración con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, se realizó un homenaje al centenario de Álvaro Cepeda Zamudio. ¿Cómo crees que el legado de tu padre sigue dialogando con la Barranquilla de hoy y con los jóvenes que quizá lo están descubriendo apenas? Estuve también en el evento de voz infantil en el Colegio Americano de Julio Adán Hernández, donde tú fuiste una de las ponentes de ese evento, de ese conversatorio. Quedé tan impresionada que los niños entienden más de Álvaro Cepeda Zamudio que muchos adultos. Y lo importante de Álvaro Cepeda Zamudio es que destacó el país desde Barranquilla, desde la provincia, cosa que no se hacía antes. Antes, por ejemplo, un personaje tenía que ser desde el interior, desde la capital, hacia afuera. Pocas veces se vio que un personaje apareciera en la provincia hacia el exterior. Colombia se reconoce a través de Álvaro Cepeda Zamudio desde los años 50 y él se convierte en el padre de la literatura hispanoamericana, abriendo la puerta al fenómeno de hoy que usted dice ahora, soy colombiano, y la gente enseguida se emociona porque no solamente nos reconoce como mujeres hermosas, sino como personas creativas. Ya la gente está aprendiendo que tenemos grandes escritores, además de García Márquez. Estamos aprendiendo que, o sea, en el exterior te preguntan no solamente por Shakira, por Sofía Vergara, hemos cruzado todas las fronteras, pero esto a nivel deportivo, en todos los niveles, pero esto lo abre una persona de la provincia de Barranquilla, Álvaro Cepeda Zamudio, cuando llega a Nueva York y en Colombia demuestra sus grandes capacidades literarias y luego llega aquí, arma el Grupo Barranquilla y con el Grupo Barranquilla él descubre que puede crear lo que hoy llaman realismo mágico y con ese realismo mágico contar nuestra historia de una manera sencilla pero directa, en un lenguaje corto y sin tanta metáfora, porque hasta el momento que él llega todo era metáfora, ¿ya? Y la metáfora aburre y cansa. Entonces, él se adelanta al tiempo porque las redes sociales hoy en día son eso, son cortos para que puedas entender la idea, ¿ya? No tienes que leerte el trozo gigante, sino... Entonces, por eso
al joven de hoy le llama la atención y ustedes, por ejemplo, han crecido dentro de esa enseñanza, de la enseñanza del periodismo de Álvaro Cepeda Zamudio. Margarita, desde lo personal, tú como hija, ¿cómo era Álvaro Cepeda Zamudio como formador, como pensador? ¿Cómo lo sentiste desde tu posición como hija? Bueno, mi papá muere cuando yo tengo 10 años. Sin embargo, nunca, ni un solo día de mi vida he dejado de pensar en él. Porque a veces hay padres que no necesitas tenerlos para siempre, porque su legado te acompaña por siempre. De él aprendí que uno siempre tiene que ser sincero, que decir la verdad, que la verdad es lo más importante, porque la verdad es lo que a ti y lo que hace que las sociedades se desarrollen libres, que nunca nadie puede cortarte tu expresión, que eso lo comienza él desde cuando le escribe la carta a un profesor y lo botan del Colegio Barranquilla, donde él dice, nosotros los jóvenes tenemos y los niños tenemos que ser libres y poder expresarnos sin ninguna sujeción a ninguna regla. De eso, y eso es una cosa que yo he seguido toda mi vida. Me he expresado con mi pensamiento y buscando siempre la verdad. Bueno, Margarita, en el evento que estuvimos el martes también tuvimos la dicha de ver uno de los proyectos audiovisuales más importantes que ha tenido la Universidad del Norte, Orgullo Caribe, Álvaro Cepeda Zamudio, lograste observarlo, sí, ver toda la proyección que ha tenido la universidad con este gran inspirador, con este gran pensador del periodismo y de la literatura colombiana aquí. Y bueno, me gustaría que nos dijeras aquí a toda la audiencia, ¿qué significó para ti ver esa proyección audiovisual hecha por nosotros en la Universidad del Norte? Bueno, la Universidad del Norte no era la Universidad de Comunicación Social, pero parece ser que la universidad cuando se propone algo logra superar no solamente a aquellas universidades que tenían, lo hizo en medicina, lo ha hecho en derecho y lo ha hecho en comunicación, ha superado las universidades que se consideraban líderes en esa materia. Y te cuento que impresiona ver el periodismo y la comunicación que está saliendo de la Universidad del Norte, porque ellos están siguiendo no solamente un legado, sino que están sobrepasando las universidades como la Autónoma, que antes era líder en comunicación, universidades incluso como la Javeriana, y creo que ahora mismo está como a nivel de la Sabana, de la Universidad de la Sabana, que tuvo siempre el liderazgo en la comunicación social, y ese liderazgo a nivel nacional lo está tomando ahora mismo la Universidad del Norte. Entonces hay que darles una felicitación y ver que no claudiquen y que sigan, porque la comunicación no solamente es periodismo, comunicación es todo lo que sea visual, audiovisual, creatividad, todo lo que sea, lo que decía McLuhan, desmasificar la masa. Y eso es importante y eso es lo que está haciendo en estos momentos la universidad. Felicitaciones por eso. Así es, Uninorte, la casa que te enseña a triunfar, prácticamente sería ¡Wow! eso. ¡Qué eslogan tan increíble! Uninorte, la casa que te enseña a triunfar. En la comunicación social yo creo que estudiantes que han salido de aquí, hay grandes estudiantes ahora que están en nivel de medios empresarial como a nivel muy grande. Hay profesores que están aquí, que han salido incluso también de la universidad y pueden decir que su educación aquí en la carrera de comunicación social ha sido espléndida. Bueno, Margarita, hemos llegado al final de esta entrevista. Nos ha encantado tenerte aquí, tener este espacio lleno de comunicación, legado, información, amor y, por supuesto, periodismo. Muchas gracias por haber acompañado aquí en la Universidad del Norte a este hermoso espacio que tenemos aquí. Así que esto fue El Punto Entrevista.